Bueno, buenas noches a todos. Hoy nos hemos demorado un poquito más de lo usual, hemos tenido problemas técnicos, la ponente, pero estamos intentando solucionar, entonces por eso les pido que esperen un momento, no se desesperen. Ya estamos solucionando acá internamente y la ponencia pues comenzará en cuanto ya logremos controlar la situación. ¿Vale? Entonces ya nos vemos. Bueno, gracias a Dios ya hemos podido solucionar. Darle la bienvenida a todas las personas, a todos los asistentes, colegas, internos, estudiantes, médicos, residentes, especialistas que se encuentran en este auditorio y que siguen apoyando esta actividad de tipo académico denominada Tópicos Esenciales para el Internado. El tema que vamos a abordar el día de hoy se denomina dislipidemia y enfoque del perfil lipídico va a ser llevada a cabo por la doctora Merle Martínez Mier y bueno, espero que sea de todo su gusto. El chat queda abierto ante cualquier pregunta. Ante cualquier pregunta, si también quieren hablar, pueden levantar la mano, yo les doy la palabra. Y bueno, doctora Merle, el auditorio es suyo. Buenas tardes, disculpen por la demora, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya gracias a Dios todo se solucionó. Entonces, antes que todo, quisiera dar las gracias a José por la invitación y dar las gracias a todas las personas que hoy están aquí en esta charla. El tema de hoy es muy interesante, es dislipidemia y vamos a resolver un caso sobre lectura del perfil lipídico, así que espero que esta charla sea muy beneficiosa para todos. Así que comencemos. Bueno, entonces esta va a ser la tabla de contenido. Primero vamos a llevar a cabo la definición, después vamos a hablar sobre la epidemiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar un poco sobre la actualización de las guías que salieron en el 2019, el tratamiento, vamos a resolver un caso sobre la lectura e interpretación del perfil lipídico y por último unas conclusiones y las nuevas recomendaciones que nos dejaron estas guías. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre la definición. Entonces, la dislipidemia como concepto se va a referir simplemente a niveles anormales de lípidos que son medidos en una muestra de sangre y que va a reflejar uno o varios trastornos en el metabolismo de las lipoproteínas. Pero nosotros nos deberemos preguntar si el término dislipidemia es el término adecuado para nosotros poder definir este tipo de trastornos, y es porque realmente lo que nosotros medimos va a ser la cantidad de lipoproteínas que de lípidos en general. Entonces el término que nosotros deberíamos utilizar para este tipo de trastornos sería dislipoproteinemia más que dislipidemia, pero realmente es el que más se ha aceptado, aunque es incorrecto. Entonces, dentro de las lipoproteínas, que son las que nosotros vamos a medir, tenemos varias en general. Entonces, la parte de las lipoproteínas nos van a servir para transportar elementos de los lípidos al torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo, nosotros tenemos colesterol y triglicéridos. Estos dos elementos lipídicos van a ser transportados del torrente sanguíneo por unas moléculas, por unas lipoproteínas. Entonces, entre estas lipoproteínas tenemos el kilomicrón, que si podemos ver en la imagen es el primero que sale ahí, está compuesto por triglicérido y que importante va a tener poliproteínas tanto B48 como C2. Después de las lipoproteínas que siguen del kilomicrón, ellas se van a diferenciar o van a tener como una característica en especial, y es que van a diferenciarse por su densidad. Es decir, una lipoproteína que tenga una cantidad de lípido menor va a ser una proteína de baja densidad,
pero las proteínas que tengan mucho lípido en su composición van a ser proteínas de mayor densidad. Es por esto que la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, es muy rica en triglicéridos. Es una lipoproteína que está compuesta casi el 10 al 15% del colesterol, y que ella tiene importancia, que tiene B100 y C2. La lipoproteína de densidad intermedia, pues realmente ella es muy... no lo utilizamos mucho en la clínica porque tiene una semivida muy corta, entonces sería como muy ineficaz poder medirla. La LDL, que se conoce como colesterol malo, que es la que compone casi el 70 al 70% de todo el colesterol total y que es muy rica en lípidos. Y por último, la de alta densidad, que como tiene muy poco colesterol, va a tener mayor densidad. Por ende, lo relevante en ella es que va a tener tanto apoliproteínas tipo A solamente y también tipo E. Hablando pues ya de la epidemiología, realmente en Colombia hay muy pocos estudios sobre la prevalencia de las dislipidemias y los resultados son muy discordantes entre sí. Entonces, esto fue un estudio de prevalencia que se hizo aquí por el NS de 2016 al 2017, que lo que hace es que nos va a dar unos valores dependiendo del colesterol total, cuánto es la prevalencia a nivel nacional. Entonces, lo importante es que miren la tercera casilla, que es el colesterol LDL, que normalmente nosotros lo deberíamos tener en metas, porque es el colesterol que ayuda a formar la aterogénesis. La población nacional tiene un 52.3% el colesterol LDL mayor a 100 miligramos sobre decilitros. Y si nos vamos a los triglicéridos, vemos que son mayores de 150 miligramos sobre decilitros, que ayuda también a la rigidez arterial. Tiene una prevalencia nacional del 36.8%. Quiere decir que los pacientes, a nivel nacional, los pacientes no están siendo controlados. También es importante mencionar aquí que dentro del Plan Decenal de Salud Pública, que se dio de 2012 hasta este año 2021, se contempla que se logre una reducción del 20% de los niveles de colesterol en adultos, y pues esperemos que se logre. Entonces, como ustedes van a ver en esta imagen, en este gráfico va a haber como un sinnúmero de variantes anatómicas, por decirlo así, de la placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa es una placa que es muy compleja, que se inicia desde la oxidación del LDL y que desde un punto de vista fisiopatológico, la placa ateromatosa se produce en muchos fenómenos. Entonces, quiere decir, la placa se forma, la placa se ruptura, hay ruptura de esta, se erosiona, se fragmenta y se ulcera. Entonces, esta ulceración de la placa hace que se exponga un core lipídico que va a convertir en un trombo luminar y es lo que va a llevar a que el paciente tenga un infarto agudo miocardio. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es el riesgo de que un paciente tenga una alteración a nivel del perfil lipídico? Es que esto va a generar grandes problemas a nivel cardiovascular. Entonces, niveles altos de LDL van a conferir un mayor transporte de elementos lipídicos a tejidos extrahepáticos, a tejidos como los vasos. Entonces, esto va a conseguir un riesgo de que un paciente me genere algún problema cardiovascular. Entonces, pasan a ti. Entonces, la ApoB, que es una de las otras proteínas que están siendo también implicadas en la aterogénesis, ella va a quedar retenida a nivel de la pared del vaso. Entonces, como ella queda retenida a nivel de la pared del vaso, va a poner en marcha un complejo que conduce a que muchos depósitos lipídicos queden alrededor del vaso, se forma un ateroma. Entonces, va a formar como un flujo crónico en la pared arterial que va a hacer que esta placa erosione, se calcifique, se fragmente, se ulcere, se genere un trombo y me lleve a que un paciente me sufra un infarto agudo del miocardio. En la sintomatología y en las manifestaciones clínicas, realmente no existe sintomatología específica, pero pueden existir depósitos de grasa de piel o tendones, pueden haberse antelasmas, que son pequeños depósitos que se acumulan más que todo, que son como amarillentas o anaranjadas, que se ven en la piel de los párpados. Los antomas tendinosos, que son nódulos diversos de tamaño, pues pueden ser grandes o pequeños, localizados en los tendones de las manos o tendones de Aquiles. Los antomas palmar, que son como pápulas localizadas en las palmas o coloración amarillenta de los pliegues. Y por último, tenemos el xantoma eruptivo y el arco corneal. Entonces, el arco corneal, si ustedes lo pueden ver en la foto, es como una línea blanquecina translúcida que está como en toda la córnea, y que
puede ser como en forma completa o incompleta. Entonces, dependiendo, se ha dicho que hay una relación entre este tamaño e intensidad del arco corneal con los niveles de colesterol total y LDL. Los pacientes que tienen triglicéridos muy elevados pueden ocasionar o pueden cursar con dolor abdominal, está relacionado mucho con pancreatitis, pueden causar tinnitus, dolor y ardor en las piernas. También puede causar astenia y anemia. Bueno, entonces desde aquí vamos a dar como algunas recomendaciones o algunos puntos puntuales, como algunos puntos que son importantes en la actualización de las guías, que estas últimas guías sobre dislipidemia salieron en 2016, pero desde el 2016 al 2019 han surgido nuevos datos que han cambiado algunos conceptos que nosotros teníamos. Entonces, básicamente, o en resumen, pasan a ti, hay un concepto que es muy importante y que queda establecido dentro de esta nueva guía. El colesterol LDL ya no es una hipótesis, quiere decir que diferentes estudios han venido a avalar cómo la reducción del colesterol LDL se traduzca en beneficios clínicos y cómo el aumento de este colesterol LDL se traduce en complicaciones a nivel cardiovascular. Por tanto, una reducción del colesterol LDL ya no es una hipótesis, es una realidad. Esto va a llevar a beneficios, claramente va a llevar a que reducción del colesterol LDL tenga beneficios en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que hay un evento que es clave que desencadena la aterogénesis, y es que la retención del colesterol LDL más de poliproteínas como la ApoE ricas en colesterol van a movilizar lípidos a nivel de la pared arterial. Entonces esto se acumula y lo que va a comenzar pues todo el proceso de aterogénesis. También han surgido nuevos datos que apuntan que las terapias actuales que van a intentar como aumentar los niveles de HDL no reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que apuntan estas guías? Estas guías lo que apuntan es objetivos, sobre todo para poder disminuir los niveles de colesterol LDL. También han surgido nuevas recomendaciones sobre la adición de nuevos fármacos como las estatinas y también como el ezetimibe y el PCSK9, que esto va a tener un beneficio adicional sobre los eventos cardiovasculares y una reducción mayor del riesgo cardiovascular. Entonces, ¿a quién le evaluamos el riesgo? Entonces, hay distintas herramientas para nosotros evaluar el riesgo cardiovascular de un paciente. Hay muchas escalas y tablas de riesgo que son elaboradas por cada país. Hay que recordar que en Colombia hay un Framingham Score que es modificado para Colombia y que este score es el que es avalado por la guía. Entonces, las más populares son el SCORE y el Framingham. Esto van a evaluar el riesgo cardiovascular del paciente dependiendo de los factores de riesgo que él tenga: edad, sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica y colesterol total. Entonces la guía nos dice a quién nosotros o qué paciente nosotros deberíamos evaluarle el riesgo. Es paciente que tenga, que sea asintomático, que tenga mayor de 40 años de edad, que no tenga enfermedad cardiovascular documentada, que no tenga ni síndrome de diabetes mellitus, ni enfermedad renal crónica, que tampoco tenga hipercolesterolemia familiar y que los niveles de LDL no supere los 190 miligramos sobre decilitros. A este tipo de pacientes que no tengan ningún tipo de comorbilidad y que sean mayor a 40 años, deberíamos evaluarle el riesgo. También algunas novedades que esta guía nos ha propuesto son las categorías de riesgo cardiovascular. Entonces, en total tenemos 4. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos? Nosotros, para evaluar el riesgo cardiovascular al paciente, tenemos que encasillarlo dentro de una de estas 4 categorías. Entonces, un paciente que está muy alto riesgo, que es de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Entonces, un paciente que sea muy alto riesgo, la guía nos ha añadido como una nueva importante, algo importante, y es que dependiendo la duración de la diabetes, así va a marcar el riesgo en los distintos pacientes. Es decir, un paciente que tenga una diabetes mellitus mayor de 20 años clasificaría un alto riesgo. Si es un paciente que tiene diabetes mellitus mayor a 10 años sería de alto riesgo, y si tiene diabetes mellitus que sea menor de 10 años sería un paciente de moderado riesgo. También algo que nos dice la guía ahora es que el riesgo moderado y bajo riesgo está como unido. Entonces esta guía lo que hace es que lo separa y genera un moderado riesgo y un bajo riesgo. Entonces, un moderado riesgo, que es importante, es un paciente joven que puede tener diabetes mellitus tipo 1, menor de 35 años, que tiene una duración de la diabetes mellitus menor de 10 años y que su puntaje de score es menor de 5, mayor de 5, pero
mayor de 1, pero menor de 5. Y el bajo riesgo es un paciente que tiene un score que es menor de 1. Entonces, entonces hay otros factores que van a ser importantes para clasificar el paciente. Entonces, aquí hay unos factores que son clínicos, que son biomarcadores y que tienen lesión de órgano diana. Entonces, aquí están recogidos, yo no me voy a detener en ellos, pero sí los voy a resaltar algo importante. Entonces, pacientes que estén en un riesgo intermedio, quiere decir paciente que tenga diabetes mellitus, menor de 10 años, que esté en un riesgo intermedio de la tabla que yo le mostré anteriormente, nosotros podemos reclasificarlos. Por ejemplo, un paciente me lleva a la consulta, tiene 35 años, que sería el paciente anterior, un paciente que tiene 35 años, que no tiene factores de riesgo, pero que me encuentro que de pronto tiene obesidad, o que el paciente tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, o vimos que yo le hice una ultrasonografía y me salió que tenía aterosclerosis femoral o carotidia. Es un paciente que yo debo reclasificarlo, porque me está mostrando que tiene factores de riesgo para yo aumentar el nivel. Entonces también hay factores que me influyen para la baja del riesgo cardiovascular. Estos son dos. Básicamente son la historia familiar de longevidad y niveles altos de colesterol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo con estos factores voy a reclasificar a los pacientes que tienen un riesgo intermedio para yo aumentarles el nivel dependiendo si tenga o no la concomitancia de estos factores de riesgo y bajarlos dependiendo pues si se acompaña de estos dos factores que ya mencioné, la historia familiar de longevidad y niveles altos de colesterol HDL. Bueno, la guía también nos dice algo importante sobre el papel de las técnicas de imagen, que estos son como técnicas de imagen cardiovascular que nos va a ayudar también a estratificar a la población que tenga riesgo cardiovascular bajo intermedio. Entonces él nos dice que tenemos dos medidas. Una medida va a ser la evaluación de la placa aterosclerótica, que va a ser carotidia o femoral. Y segundo, la medición del calcio coronario con tomografía computarizada. Entonces, si ponemos un ejemplo, tenemos el paciente pasado, un paciente que tiene 35 años, que tenga historia familiar de enfermedad coronaria y que su colesterol es mayor de 190 miligramos sobre decilitros y que no tenga otro factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le hice educación sobre estilos de vida y el paciente no mejoró los niveles de LDL, le coloqué estatinas, el paciente no mejoró tampoco. Le hicimos una evaluación del árbol carotidio y se encuentra una placa ateromatosa mayor del 50%. Este paciente ya cambió su riesgo. Quiere decir que yo este paciente debo tener mayor exigencia en cuanto a sus metas, porque él ya pasó de un riesgo intermedio a un riesgo mucho mayor, y también lo podía reclasificarlo para yo plantear adicionar estatinas y también agregar otro tipo de medicamentos como el ezetimibe y los inhibidores de la PCSK9. Pasa, Nati. Bueno, ya en el tamizaje, en el diagnóstico, bueno, realmente el diagnóstico es, yo voy a decir que un paciente tiene hipercolesterolemia cuando su LDL va a ser mayor a la meta según su riesgo cardiovascular. Es decir, un paciente que esté en bajo riesgo, que no tenga ninguna comorbilidad, va a tener una dislipidemia cuando su LDL va a ser mayor a 130 miligramos sobre decilitros. Por un paciente que tiene un alto riesgo, va a tener una dislipidemia cuando su valor de LDL es mayor a 70 miligramos sobre decilitros. Cuando veamos los valores que nos dice la guía, lo van a entender un poco mejor. Entonces, también podríamos ver en el perfil lipídico que el paciente tiene hipertrigliceridemia, que son un triglicéridos mayor de 150 miligramos sobre decilitros, una hiperlipidemia mixta, que es hipercolesterolemia más hipertrigliceridemia, y una hipolipidemia no de HDL, porque va a tener en hombres menor 40 miligramos sobre decilitros o menor a 50 miligramos en mujeres. Entonces ya la norma colombiana para hacer tamizaje me dice, paciente que llega a consulta, que sea mayor de 20 años, deberíamos hacerle medición tanto del colesterol total como del colesterol HDL. ¿Por qué? Porque el paciente con el colesterol HDL vamos a ver la suma total de todo el colesterol de HDL que tiene el paciente, que va a ser la suma de todos los colesteroles en sangre y que va a ser un buen indicador pues, de riesgo cardiovascular. Entonces, un paciente que tiene un colesterol no HDL mayor a 160 miligramos por sobre decilitros, que su nivel normal es menor de 130, yo debería pedir un perfil lipídico completo en ayunas para poder ver o determinar cuál es el trastorno que tiene mi paciente.
De pronto los pacientes que sean menores de 20 años que podrían recomendarse un perfil lipídico es un paciente que tenga antecedentes de lipidemias primarias o que tenga una enfermedad cardiovascular pues que sea prematuro. Entonces ya las metas de tratamiento y objetivos para la prevención primaria. En base a toda esta información, la guía del 2019 establece las metas de tratamiento de los pacientes con dislipidemia. Quiere decir que la guía no solo nos enfoca que nosotros tratemos de reducir el LDL farmacológicamente, sino que miremos al paciente de una manera global, integral y por lo tanto contemplando todos los factores de riesgo que me pueden llevar a mí que un paciente genere como tal una enfermedad cardiovascular a largo o corto plazo. Entonces, vemos que no exponerse al tabaco, dieta balanceada, la dieta DAS, la dieta mediterránea, influir al paciente que haga ejercicio regular, 30-60 minutos la mayoría de los días, que tenga un buen índice de masa corporal, que esté en metas de presión arterial, y también algo importante con la ApoB. La ApoB acá en Colombia casi no se mide, pero que va a ser una recomendación hacia un futuro que nos va a ayudar a orientar a los pacientes. La guía dice que la lipoproteína ApoB debería medirse siquiera una sola vez en la vida en un paciente adulto para ver si los pacientes tienen un nivel mayor de 180 miligramos sobre decilitros. Esto nos va a decir que un paciente tiene mucho riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y que se asocia a hipercolesterolemia familiar homocigota. También el paciente tenga triglicéridos menor de 150 miligramos sobre decilitros y que además su hemoglobina glicosilada sea menor de 7%. Entonces, la nueva guía de prevención primaria, que fue del Colegio Americano de Cardiología, la AJA en 2019, también hablan de intervenciones que hay que hacer con los pacientes, que hay que tener con los pacientes. Entonces, ya casi todas las que están aquí nosotros las conocemos. Que la presión arterial esté en meta, actividad física, que la diabetes está controlada, la dieta, el tabaco. Nos dice que también podemos hacer farmacoterapia para los pacientes abandonen el tabaco, y el colesterol, que también esté en metas. Realmente la única que nosotros, o que yo pues realmente no tenía en cuenta o no sabía, era la de la aspirina. Entonces, da una recomendación aquí y es la siguiente: pacientes que estén entre una edad de 40 a 70 años de edad, que estén en un riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y que no tengan ningún riesgo de incremento de sangrado, yo podría administrarles aspirina en baja dosis. Pero pacientes que estén mayor de 70, pacientes en cualquier nivel de edad que tengan un riesgo aumentado de sangrado, yo no debería emplearle a estos pacientes aspirina. Solo a los de 40 a 70 años que no tengan un riesgo de sangrado y que tengan un alto riesgo de enfermedad cardiovascular estarían indicados por la aspirina a baja dosis. Bueno, aquí en esta imagen, o en esta tabla, nos van a mostrar, dependiendo cuál sea el riesgo en que se ubique el paciente. No sé si se acuerdan de la tabla que yo les mostré antes, que dependiendo el riesgo donde se encuentra el paciente, así va a ser la meta de LDL que nosotros tenemos que llevar a cabo con nuestro paciente. Es decir, un paciente que esté en alto riesgo es un paciente que tiene que tener una meta de LDL 55 miligramos sobre decilitros, y cuando un paciente tenga alto riesgo va a tener una meta de LDL del 70 miligramos sobre decilitros y que tenga una reducción del 50% de su línea basal. Un paciente que tenga moderado riesgo es un paciente que tiene que tener en metas de LDL 100 miligramos sobre decilitros, y un paciente que esté en bajo riesgo debe tener 116 miligramos sobre decilitros su meta de LDL. Entonces, eso es lo que nos dice la guía referente pues allá a los términos de categorizar y también al objetivo del LDL con nuestros pacientes. Entonces, ya la guía también establece una estrategia que viene como muy resumida en esta tabla. Por un lado, tenemos el riesgo cardiovascular, por el otro lado tenemos los niveles de colesterol basales del paciente. Entonces, si ustedes ven las casillas en verde, son asesorías sobre el estilo de vida. Las casillas en amarilla son situaciones en las que el paciente se intervino con estilos de vida, pero que no se logró con el estilo de vida y se tiene que instaurar tratamiento. Y los recuadros en rojo deberían comenzarse un tratamiento dirigido a reducir su LDL desde el primer momento que nosotros nos vemos con el paciente. Entonces, como podemos ver, el umbral de una terapia dirigida a su LDL es más baja cuando mayor sea el riesgo. Entonces, un paciente que esté en prevención secundaria
de acuerdo con esto, en segundo preguntaria y que tenga alto riesgo, yo debería instaurarle su fármaco dirigido a reducir el LDL cuando tienen niveles basales de mayor a 55, o cuando un paciente que esté en prevención primaria, que también tenga un alto riesgo, yo debería instaurarle su tratamiento con LDL lo más pronto posible cuando tenga una alteración de su LDL mayor de 70 miligramos sobre decilitros, y así sucesivamente con los demás. Bueno, entonces aquí la guía nos da unas recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia. Entonces, los voy a resumir de esta manera. Nosotros primero evaluamos el riesgo cardiovascular con todo lo que yo le mencioné. Entonces, nosotros de ahí decidimos si nuestro paciente tiene indicación para un tratamiento hipolipemiante. Entonces, lo primero que hay que recordar es que los pacientes deben tratarse primeramente con una estatina. Entonces, la primera intención es que una estatina se la demos al paciente la más potente y en la dosis más alta que el paciente pueda lograr tolerar. Entonces, si mi paciente con esta estatina de alta dosis no la tolera, entonces yo lo que debo hacer es buscar agregar otro fármaco. Entonces la guía, ¿qué me dice? La guía me dice, yo debo agregar ezetimibe, que se agrega un tratamiento con estatinas, que tiene una clase de recomendación 1A, que anteriormente era 2A. Entonces un paciente que está con estatina no logró objetivos, le coloca ezetimibe. Entonces yo tengo este paciente con dos tipos de fármacos, estatinas y ezetimibe. Entonces si yo con estos dos tipos de fármacos no logro controlar al paciente, un paciente que tenga un riesgo cardiovascular muy alto, que no haya alcanzado su valor de LDL objetivo por encima de la máxima dosis con estatina, que le agregué ezetimibe y tampoco logró entrar en meta, yo debería agregar un inhibidor de la PCSK9. Por lo tanto, ¿qué es lo que me recalca la guía aquí a mí? Que yo tengo una necesidad imperiosa, nosotros tenemos una necesidad imperiosa de poder tener que controlar el colesterol HDL y hacerlo con las estrategias que él nos está poniendo, que tenemos disponibles nosotros ahora en el mercado. No se justifica que un paciente esté fuera de metas con todos los tratamientos que tenemos ahora en la mano. Bueno, ya un cuento pues que él no sea, no se toma el medicamento, algo así, pero tenemos muchos medicamentos a la mano para poder meter a nuestros pacientes en meta. Entonces esta es una tabla que nos va a resumir cuáles son las estrategias terapéuticas que nosotros tenemos a la mano y cuál va a ser la reducción de su LDL dependiendo. Entonces, si nosotros vemos la primera casilla, tenemos estatina de moderada intensidad. Ella me logra reducir un LDL un 30%, pero si nos vamos a la última casilla, que tenemos como el tratamiento, por decirlo así, más agresivo, que tiene los tres estatinas, ezetimibe y que tiene PCSK9, me va a reducir el promedio de LDL un 85%. Entonces, dependiendo cuál sea la terapia que yo imponga, así va a haber una reducción del LDL. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre los medicamentos, sobre su mecanismo de acción. Entonces, si nosotros vamos a la primera imagen, vamos a enfocarnos primero a los que enfatizan en el colesterol. Entonces, uno de los más importantes, como yo había dicho en toda la charla, son las estatinas. Esta me va a inhibir a la enzima HMG-CoA reductasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las estatinas me inhiben esta enzima, ellas van a disminuir la síntesis de colesterol a nivel hepático. Entonces, a nivel hepático se va a generar una serie de receptores que van a hacer. Entonces, a mayor cantidad de receptores que yo tenga a nivel del hígado, va a haber una recapturación mayor del LDL, y por ende, en sangre va a haber una reducción del LDL sanguíneo. Así igual, en cuanto al ezetimibe, ¿qué pasa? Lo que hace el ezetimibe es inhibir una proteína que se conoce como NPC1L1. Entonces, ella disminuye, lo que hace es que disminuye, recaptura el colesterol a nivel de la vía biliar. Entonces, genera que se den receptores a nivel del intestino y hace que me coja más LDL de la sangre, que me recapture más LDL de la sangre y por ende disminuiría como tal el LDL sanguíneo. ¿Qué pasa con la sinergia de los dos? Si yo tengo un paciente que está utilizando estatinas y yo le agrego ezetimibe, ellos van a tener una cierta sinergia. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de receptores, tanto a nivel hepático como a nivel del intestino, va a haber una mayor recapturación del LDL y por ende pues, es lo que se nota en el tratamiento. Y por último, pues los inhibidores de la IPCSK9, ellos lo que hacen es que van a impedir la degradación de los receptores del LDL. Entonces, cuando este PCSK9 se une a su receptor,
de LDL lo marca, por decirlo de una manera. Entonces, cuando este receptor de LDL con su LDL pasa a endocitosis, no va a ser destruido por el lisosoma, sino que ese receptor de LDL se recicla y pasa otra vez a la membrana. Entonces, si hay varios receptores que se están reciclando, más receptores van a haber a nivel de la membrana, haciendo que se aumente la cantidad de receptores de LDL que se ubiquen, que las LDL los traigan a endocitosis y otra vez se reciclen. Entonces, entre más receptores, pues más captación de LDL y menor cantidad de LDL a nivel sanguíneo. Entonces, esto es lo que hacen pues los principales fármacos. Entonces, ya hablando un poquito de cada uno de ellos, tenemos que las estatinas van a reducir el colesterol hasta un 60%, dependiendo pues las estatinas que estemos usando. Aumentan el HDL en un 30% y además reducen los triglicéridos en un 40%. Quiere decir que estos actúan en todas las rutas. Entonces, los efectos pleiotrópicos estabilizan placa, van a disminuir el riesgo cardiovascular directamente, pueden tener efectos antitrombóticos y prevenir cualquier efecto cardiovascular indeseado. Como tal, la atorvastatina va a tener una mayor disponibilidad por su precio y vemos que ella reduce el LDL un 40 y un 50%. ¿Qué es lo importante de la atorvastatina? Que la atorvastatina tiene una eliminación que es hepática. Entonces, si yo tengo un paciente, entonces la lovastatina, la simvastatina y rosuvastatina se eliminan a nivel renal. Entonces, todas ellas, cuando yo tengo un paciente que de pronto tengo una contraindicación a nivel renal, yo podría utilizar atorvastatina porque solamente la eliminación es de un 2% renal. Pero si yo comienzo un tratamiento con atorvastatina y veo que mi paciente tiene alzas a nivel de las enzimas hepáticas, yo debería cambiar a atorvastatina y poner rosuvastatina, que no tiene nada que ver con las enzimas hepáticas. Entre todas, la rosuvastatina es la que tiene la mayor reducción del LDL con un 60%, pero pues las demás tampoco se quedan muy atrás en cuanto a la reducción. Entre los efectos adversos, el que más frecuente se presenta es la tolerancia gástrica, seguida de los efectos musculares, las mialgias en un 5 a 10% de los pacientes y la miositis de tipo inflamatoria contra anticuerpos MSG reductasa. Finalmente se genera una rhabdomiólisis cuando hay falla renal, hay uroelementos por la ruptura de los músculos. Entonces, cuando yo tengo una ACK que está 5 veces mayor de lo normal, yo debería descontinuar la estatina. Los problemas hepáticos, hay alza enzimático subclínica. Esto se da más que todo con atorvastatina porque su eliminación es de tipo hepática. Entonces, en estos pacientes que yo mido coloco una atorvastatina, la mido y está por encima de 3 veces su valor normal, yo la descontinúo. Entonces, yo bajo la dosis. Si yo la vuelvo a medir y otra vez está alta, yo la descontinúo y puedo colocar una de las demás. Rosuvastatina, que es la que está como más indicada. Y a nivel metabólico, se produce un aumento de la glicemia, pero más que todo en los pacientes que tienen como otro factor de riesgo predisponente y no debería descontinuar la estatina porque el riesgo-beneficio es mucho mayor. Pasando aquí. Bueno, entonces, ahora tenemos a los inhibidores de la absorción del colesterol, tenemos dos, que es la colestiramina y el ezetimibe. Entonces, la colestiramina realmente tiene un inconveniente bastante importante y es que genera un síndrome de malabsorción. Entonces, son pacientes que van a tener niveles de deficiencias de vitaminas, pacientes que tienen diarrea, no la toleran y su riesgo cardiovascular, para reducir su riesgo cardiovascular, o sea, realmente no es tan significativo, por eso realmente no se están utilizando. Ya con el ezetimibe, es un fármaco que ha tenido muy buena evidencia, es un fármaco de primera elección, logra reducir un LDL en un 15 o un 29%, tiene efectos gastrointestinales más que todo, dolor, diarrea, flatulencia, también causa aumento de las enzimas hepáticas. La vía de administración es oral, se recomienda dosis de 10 miligramos al día y puede administrarse a cualquier hora del día con o sin alimentos. En este estudio, que fue el IMPROVET-IT, cuando se comparó ezetimibe y simvastatina versus simvastatina sola, se vio que la comparación o que cuando se administraba tanto ezetimibe como simvastatina, había una mayor reducción del riesgo cardiovascular y también había una disminución de los riesgos cardiovasculares significativos. Entonces es un fármaco que tiene muy buena evidencia y que además es de primera elección. Entonces, los inhibidores de la PCSK9 en Colombia actualmente están registrados en el INVIMA 2, que es el alirocumab y evolocumab. Entonces, el alirocumab
se inicia a dosis de 75 miligramos cada 2 semanas, administrados por vía subcutánea, pero pacientes que de pronto tengan un riesgo muy extremo, pacientes que tengan que reducirse un colesterol mayor del 60%, podríamos comenzar con 150 cada 2 semanas también intramuscular. El evolocumab se recomienda una dosis fija de 140 miligramos cada 2 semanas por vía subcutánea también. Bueno, entonces este es un esquema que es muy práctico para aplicarlo. Bueno, cuando estemos en la práctica clínica. Entonces, lo primero que nos dice, el primer recuadro que nos dice, nosotros evaluemos el riesgo cardiovascular del paciente. Ahí deducimos si este paciente tiene indicaciones para tratamiento hipolipemiante o no. Entonces, dependiendo si tiene indicación, si el paciente no tiene indicación de un tratamiento, yo lo que hago es que le pongo solamente cambios en el estilo de vida. Pero si el paciente sí tiene definido o si tiene indicación de tratamiento hipolipemiante, yo lo que hago es que defino objetivos de tratamiento. Entonces, lo primero que yo hago es que coloco estatina. Les vengo diciendo, primero estatinas hasta la dosis más alta tolerada por el paciente. El paciente me alcanzó objetivos. Si lo revalúo o le hago un seguimiento anal, si no, yo la adiciono ezetimibe. Si yo tengo estatinas más ezetimibe, entonces me pregunto, ¿mi paciente alcanzó el objetivo de LDL? Si sí, yo le hago un seguimiento anual. Si no, yo le adiciono el inhibidor de PCSK9. Entonces, ¿yo a qué paciente consideraría agregarle este medicamento? Entonces, son estos pacientes que están aquí. Pacientes que tengan una prevención secundaria con muy alto riesgo, pacientes que tengan una prevención primaria, que tengan hipercolesterolemia o que tengan un factor de riesgo mayor, y pacientes que estén en prevención primaria, que tengan un alto riesgo, pero que no tengan hipercolesterolemia familiar. Bueno, ya por último, bueno, casi lo último, bueno, haré como algunos comentarios muy breves para terminar con la información de la guía. Entonces, y es referente al tratamiento, pues a todas las situaciones especiales. Entonces, en pacientes ancianos, lo que nos dice la guía es que ellos, en la prevención primaria, puede haber como alguna duda si nosotros a estos pacientes que tengan mayor de 75 años, si le continuemos la estatina o la coloquemos. Entonces, lo que nos dice es que los pacientes ancianos que tengan muy alto riesgo o muy alto riesgo, yo debería administrarle estatinas. Aquí están las recomendaciones en prevención primaria. Realmente ellos nos dicen que seamos un poco prudentes y empecemos a considerar dosis más bajas y que aumentemos paulatinamente la dosis, pero no hay ninguna contraindicación para que nosotros a pacientes mayores de 75 años no le comencemos las estatinas. Puede ser que un paciente ya esté en fase terminal y que de pronto pues ya sea como, ya no esté indicado, pero sí se recomienda que pacientes mayores de 75 años le comencemos estatinas si estén en alto riesgo o muy alto riesgo. En la diabetes mellitus tipo 2, lo que nos dice la guía es que a estos pacientes su meta de LDL debe ser menor de 55 miligramos por decilitro y que antes de nosotros tratar de combinar estatinas con ezetimibes, como que intentemos mucho dejar las estatinas, las intensifiquemos hasta lo más alto, y si ya después de esto el paciente no logró meta, sí hago la combinación. También es importante remarcar la casilla número 5, más que todo porque las mujeres premenopáusicas que están como intentando quedar en gestación, que están buscando la gestación, no deberíamos utilizar estatinas, o pacientes que pronto estén utilizando un método anticonceptivo no fiable, tampoco deberíamos mandarle las estatinas. Ya para los pacientes que tienen riesgo, síndrome coronario agudo y revascularización, lo que nos dice la guía es que se recomienda iniciar las estatinas de alta intensidad independientemente la cifra del LDL bastante que tenga el paciente, y que esto lo hagamos al mismo en que el paciente esté hospitalizado. Antes de salir, al que le demos el alta, nosotros deberíamos comenzarle su terapia, en que nosotros tengamos muy vigilados a estos pacientes. Si los pacientes a las 4 y 6 semanas de que yo le puse las estatinas no me logró la meta, le agrego ezetimibe y a las otras 4 o 6 semanas no me logró, yo enseguida le debería añadir un inhibidor de la PCSK9. Bueno, ya ahora hablando un poquito pues sobre el perfil lipídico. El perfil lipídico, como también se conoce como lipidograma, es un grupo de pruebas o exámenes diagnósticos de laboratorio clínico solicitados para determinar el estado de metabolismo pues, de los lípidos corporales. Entonces, ahí hay como algunas indicaciones que nos dicen en qué paciente yo debería enviarlo. Entonces, general, a todo paciente mayor de 20 años, nos dice la norma colombiana. Si está normal, lo enviamos cada 5 años. Si específico, pueden ser
Cualquier persona que haya tenido un episodio cardiovascular, pacientes con diabetes mellitus, con enfermedad renal crónica, pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, pacientes que hayan tenido un infarto, que tengan hipertensión, obesidad, dislipidemias, también pacientes que estén sanos pero que quieren hacerse como un chequeo preventivo, o por ejemplo un paciente que lo estemos monitorizando el tratamiento también pues está indicado obviamente pues el perfil lipídico. Entonces esto es un caso clínico para explicar mejor el perfil lipídico. Entonces es una mujer de 52 años que es diabética hace 12 años, recibe Glidiabet 2 tabletas, no tiene ningún antecedente familiar, no fuma, es sedentaria, y lo importante es que su glucosa está en 297 miligramos por decilitro. Entonces, si nosotros vemos su perfil lipídico, el colesterol está en 295, su triglicéridos en 237, y el LDL en 192 y el colesterol no HDL en 239. Entonces, cuando nosotros tengamos un perfil lipídico en la mano, lo primero que nosotros deberíamos hacer primero es analizar el perfil lipídico que nos dan, determinar el valor de cada componente, revisarlo y ver cuáles son los valores de referencia que tengamos a la mano o que de pronto nos dé laboratorio. Y segundo, determinar si existe dislipidemia y qué tipo. Pasan a ti, por favor. Entonces, si nosotros vemos el perfil lipídico de nuestro paciente, nos podemos dar cuenta que el paciente tiene una dislipidemia, pero entonces nosotros tenemos que determinar de qué tipo es esa dislipidemia. Entonces nosotros lo que hacemos es que vemos los datos. Entonces si nosotros vemos los valores de referencia ahí en la tabla, tenemos que tiene un colesterol mayor de 295, triglicéridos que es menor a 150 los tiene en 237, y que su LDL, que debe ser menor de 100, los tiene en 192, y además su colesterol no HDL, que debe ser menor de 130, lo tiene en 239. Entonces es un paciente que tiene una dislipidemia. Entonces, ¿qué tipo de dislipidemia tiene el paciente? Entonces nosotros ya cuando miramos los valores de referencia debemos decir qué tipo tiene. Pasan a ti. Entonces este es un paciente que tiene una hiperlipidemia, una dislipidemia mixta. ¿Por qué? Porque además de que tiene una hipercolesterolemia, porque tiene un colesterol mayor de 200 miligramos sobre decilitros y que su LDL es mayor de 180, además el paciente presenta una hipertrigliceridemia, porque tiene su colesterol, su triglicéridos mayor de 237. Entonces es un paciente que tiene una dislipidemia mixta. Pasan a ti, hacia atrás, hacia atrás. Bueno, entonces lo tercero que nosotros deberíamos analizar, analizamos el perfil lipídico y sus valores de referencia, determinamos qué tipo de lipidemia y qué tipo de lipidemia tiene, vamos a determinar cuáles son los factores de riesgo coronario y determinar el nivel o categoría de riesgo. Entonces, pasa hacia atrás, Nati. Así vemos, es una paciente que tiene los riesgos para riesgo, los factores de riesgo para riesgo coronario son una paciente que tiene 52 años, que es diabética, que es sedentaria, que tiene triglicéridos aumentados y su LDL por las nubes. Entonces es una paciente que sí tiene factores de riesgo para riesgo cardiovascular. Entonces la quinta y la cuarta sería determinar el nivel o categoría de riesgo y determinar la meta de LDL colesterol. Entonces si nosotros vemos, el paciente está en una categoría de riesgo alto. ¿Por qué? Porque es diabética hace 12 años, y porque su LDL está mayor de 180, mayor de 190, y ella tiene 192. Entonces es un paciente que tiene un alto riesgo y que su meta de LDL debería ser 70 miligramos, porque es un paciente pues que tiene un alto riesgo. Y ya lo último que nosotros deberíamos hacer con nuestro paciente es determinar si este paciente requiere tratamiento de cambio de estilo de vida o no, o si también requeriría terapéutico. En este paciente, claro que sí, ella es una paciente que tiene un LDL mayor de 180. Estos pacientes que tienen LDL mayor de 180 se benefician de un tratamiento farmacológico y debería comenzar primero tratar el estilo de vida y si no, adicionarle pues ya los medicamentos que mencioné. Pasan a ti. Bueno, ya en las conclusiones y las nuevas recomendaciones que nos da la guía, yo creo que ya casi todas las mencioné. La que de pronto aquí remarcaría sería los pacientes que tienen hipertrigliceridemia, que son pacientes que tienen triglicéridos mayor de 200. Dice que las estatinas van a ser el fármaco de elección para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Entonces nos dice, se modificaron los objetivos de reducción del LDL, la medición de ApoB una sola vez en la vida, debería hacerse en los pacientes,
iniciar estatinas en pacientes mayores de 75 años. En población diabética se recomienda intensificar el tratamiento antes de colocar como en las dos combinaciones. Y los pacientes con síndrome coronario agudo, hacer un paciente, tenerlo como muy presente, hacer que a las 4 a 6 semanas, si se le agregó estatina y ezetimibe, hay que agregarle IPCCK9 si no llegó pues a la meta de tratamiento que él tenía. Y por último, pues ya la última recomendación que sí quiero que se den y que pues es como lo más importante es que el tratamiento hipolipemiante debe realizarse de forma escalonada. Quiere decir, yo comienzo con estatinas, creo que lo he repetido varias veces, yo comienzo con estatinas de alta potencia, lo revalúo, aumento las estatinas a la máxima dosis que el paciente puede tolerar, lo revalúo. Si el paciente no me llegó a metas, yo añado ezetimibe. Si yo lo revalúo, no me llega a metas, añado los inhibidores de la PCSK9. Y pues ya, creo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Merle, excelente ponencia. La felicito delante de todo el auditorio de antemano. En este momento abrimos la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, es el momento de aclararla. Este es un tema muy bonito, que también fue llevado a cabo de la mejor manera y con mucho cariño para ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Bueno, si no me hice entender en alguna parte, nos podremos devolver y yo les aclaro lo que no les haya quedado pues muy claro. Pues nada, es el momento porque ya después no. Bueno, aquí dice Nuriluz Ledesma de la Osa, excelente, Doc. Gustavo Jiménez, muchas gracias, Doc, muy buena. María Carolina Mendoza Guerra, excelente, felicidades. Doctor Nauro Caballero, buenísima charla. María Negrete, muy bien, Merle, todo muy claro. Leonardo Balavich Lozano, excelente, felicitaciones, Doc. Ricardo José Pollo Romero, excelente, buena charla. Guille Martínez, grande Merle, bueno, muchas gracias, doctores, a todos por sus comentarios. Merle, una preguntita puntual. ¿Qué paciente tiene riesgo de sangrado como para no mandarle aspirina? Pacientes que ya estén, pacientes que tengan antecedentes que estén anticoagulados o pacientes que sí, que ya tengan previo tratamiento con aspirina. Son los que de pronto nosotros no podíamos mandarles anticoagulantes porque ya están tomando, o pacientes que ya tengan, sí, pacientes que estén tomando anticoagulantes o otro tipo pues de terapia. También podríamos mencionar el paciente frágil, por ejemplo, que tenga probabilidad de caídas, que me vaya a hacer un sangrado. En ese paciente también podríamos Que estén en cama, que estén inmóviles, también podrían pensarse. Exactamente. O los Bueno, pacientes que han tenido antecedentes también de sangrado, ¿no? Sí. ok, muchas gracias, doctora Merle. Entonces, no siendo más, agradecemos a todos su participación y los esperamos el día de mañana a la misma hora. Mañana el tópico a tratar será abordaje y tratamiento del choque. Entonces, los esperamos. Muchas gracias por su participación y que tengan todas buenas noches. Listo, José, feliz noche. Vemos, doctor Rafa.